Adicionalmente está Baneps, que son los representantes, los asesores legales, perdón, del fondo, pero realmente su trabajo es mínimo. Y adicionalmente está la gestora, que es Primum Capital Investment Advisors, que primero estaba basado en Bahamas, después pasó a estar basado en Delaware y después volvió a pasar a Bahamas. Eso es la estructura del fondo. Adicionalmente estaban en Colombia las inversiones que tenía el fondo, que era valores incorporados y rentafolio bursátil y financiero, como también tenía otro tipo de inversiones perdón por el inglés, pero de private equity, que son participaciones accionarias que tienen empresas. De igual manera tenía inversiones accionarias en otras empresas como TGP1, que es una empresa en Panamá, que era la dueña de las ambulancias EMI, o también tuvo en su momento participaciones en empresas en el Cono Sur, en Argentina, a través de Magna Capital. Y este es el tipo de inversiones que tiene el fondo, participaciones patrimoniales en estas empresas. Adicionalmente también ya tenía inversiones más específicas en cuentas de corretaje en instituciones financieras internacionales, y también tenía inversiones tenía una inversión importante en Primum Capital Global Portfolio, que ahí sí ahí estaba involucrado yo en la administración de recursos. En Primum Capital Global Portfolio yo sí estaba completamente involucrado en la administración de esos recursos. Ese fondo es lo más parecido a un fondo de fondos de inversión, en el cual es una estrategia que está compuesta por diferentes fondos de inversión de las instituciones financieras principales a nivel mundial. Por lo que, de nuevo, mi experiencia y mi expertise está más en ese lado. Yo estudié en Estados Unidos, trabajé en instituciones financieras en Estados Unidos, y el primer trabajo que tuve en Colombia en el sector financiero pues fue en Premium. Rachid, ¿sabe usted cómo era pagado su salario? ¿Quién le pagaba a usted? Sí, por supuesto. A mí me pagaba una empresa llamada Intereconomía SAS. Básicamente, el que me pagaba mi salario era Premium Capital Investment Advisors. Me lo pagaba a través de la gestora de Global, que era Global Advisors Investment Management, y Global Advisors Investment Management, a su vez, era básicamente la empresa madre de Intereconomía. Entonces, básicamente me pagaba Premium Capital Investment Advisors a través de estas dos empresas. Señor Rachid, en el ejercicio de sus funciones, ¿puede decirle usted a este despacho, usted de quién recibía órdenes? Por supuesto, del doctor Juan Carlos Ortiz Zárate y del doctor Tomás Jaramillo. ¿Usted le presentaba a ellos algún tipo de informe de su gestión, o le exigían algún tipo de informe, no sé, resultados, o había algún tipo de reuniones que dieran cuenta de lo que usted estaba haciendo en su cargo? Por supuesto. Digamos que era muy informal en comparación a los otros empleos que he tenido en las instituciones, como mencionaba, en Estados Unidos, pero sí, hacemos informes. Cambiaba la periodicidad, no puedo decir que era cada mes, a veces era menos que el mes, o a veces era más, informes en los cuales yo les presentaba cómo iba el fondo, cómo iban principalmente las captaciones, el estado de las estructuras a nivel de Curazao, y mucho los resultados comerciales, cuánto hemos venido captando, cuánto han habido en adiciones, cuánto ha habido en retiros, y en general en cómo está estructurado el fondo. Cuando las sociedades, y se lo tengo que poner de presente, se llevan a cabo los testimonios del día 24 de abril, varias personas que fueron interrogadas, digamos, las personas son los ex representantes legales de las sociedades, valores incorporados y rentafolio bursátil y financiero, así como sus suplentes, manifestaron que recibían órdenes en la parte financiera de parte suya y de parte del señor Juan Andrés Tirado.
Cuénteme si eso es así, ¿qué tipo de órdenes se dan? Sí, eso es así. Pues fue así. Principalmente en lo que es en los manejos de los recursos por fuera del país y principalmente en el manejo de los recursos de la gestora, de Primum Capital Investment Advisors. En general, mucho lo que se manejaba afuera, en cómo se hacían, en qué movimientos se hacían, en qué liquidez se mantenía por fuera o no se mantenía. Yo participaba bastante en eso, cuidando, por ejemplo, que lo que entrara de adiciones fuera invertido o que los retiros que se venían tuviéramos un colchón importante para hacerlo. Y definitivamente me imaginaría que las personas cuando le mencionaron eso fue en el periodo de mi codirección, porque ahí estaba yo como codirector del fondo y Juan Andrés Tirado de hecho no estaba, bueno, estuvo hasta los últimos meses antes de irme yo. Y en esa parte participábamos mucho en las inversiones. Íbamos al comité de inversiones, veíamos qué inversiones se aprobaban o qué no se aprobaban. Sin embargo, una inversión que se aprobara o no se aprobaba, yo tenía la potestad de decir, bueno, hagámosla o no la hagamos, o esperemos para hacerla o no la hacemos, principalmente cuidando el tema de liquidez del fondo. En ese tipo de operaciones, por supuesto que participaba. Habló usted de un comité de inversiones. Sí. Explíquele por favor a este despacho en qué consistía ese comité de inversiones. ¿Quiénes lo conformaban? ¿Qué funciones tenía ese comité? Sí. Inicialmente cuando yo empecé en el 2008, el comité de inversiones lo constituían Germán Vargas Beltrán, Luis Gabriel Jaramillo, Juan Camilo Arango de Interbolsa, Jorge Gutiérrez de Interbolsa y César Mendoza de Compañía Colombiana de Capitales. Perdón, pero al inicio estaba vinculado a Interbolsa. Poco tiempo después salieron los miembros de Interbolsa y se cambió a Germán Vargas Beltrán por Enrique, creo que es García. Esos cambios son todos pedidos por el doctor Juan Carlos Ortiz y el doctor Tomás Jaramillo, los miembros del comité. Este comité es un comité de crédito de la gestora. Básicamente cómo funcionaban, tanto a mí como a otros funcionarios del fondo, nos llegaban negocios, nos presentaban negocios. Cuando alguien me presentaba un negocio a mí, básicamente yo se lo refería a Natalia Zúñiga y a John Muñoz, que son los que tienen más experiencia en este tipo de inversiones, para que ellos lo analicen, lo miren en lo que se llamaba el precomité y miren si era materia de comité o no era materia de comité, siendo que era un negocio que le hacía o no le hacía sentido al fondo. Y si lo era, lo presentaban en el comité y los miembros del comité toman la decisión si invertir o no en dicho negocio. Sin embargo, cabe resaltar muy importantemente que estos eran los negocios que se querían pasar por comité, que una gran mayoría de negocios no pasaban por el comité y eran órdenes directas del doctor Juan Carlos Ortiz y el doctor Tomás Jaramillo. Entonces digamos, pasaban por comité y algunos, dice usted, no pasaron por ese comité, algunos, digamos, negocios, Sí. ¿cómo lo plantea usted? ¿Qué tipo de negocios, en qué se basaba si pasaban o no? ¿Por qué algunos pasaban y algunos no? Básicamente los negocios se hacían o por comité o porque los aprobaba directamente los doctores Juan Carlos Ortiz y los doctores Tomás Jaramillo. Si no era una orden de ellos, era un negocio que iba para el comité. Principalmente los negocios que iban a comité eran los negocios pues que nadie venía realmente, pues sí, eran referidos tal vez por algún conocido, pero no era un negocio que traía el grupo, digamos. Entonces venía Pepito Pérez a pedir un crédito, ese negocio iba para el comité. Habían bastantes recursos, estaban creciendo los recursos, estaba haciendo negocios. Que eso fue algo muy diferente a lo que yo vi en el 2012 cuando yo volví.
En el 2012 no se estaban haciendo negocios, no estaba entrando plata. Tengo entendido que grande la plata que estaba entrando se dirigió a hacer negocios como el de Fabricato. Entonces no estaba muy activo. En el año, durante mi codirección, sí estaba más activo el comité y sí estaba colocando en los créditos, que en mi opinión fueron muy buenos créditos, pues las rentabilidades fueron buenas y tuvo muy buenos resultados. Quisiera, señor Rachid, usted también mencionó que usted tenía la potestad de manifestar o pronunciarse. Si un negocio pasaba por comité, decidir si se hacía o no. Tenía usted esa potestad. ¿Esa decisión la tomaba usted de manera autónoma o recibía, digamos, algún tipo de indicaciones para aprobar o no cierto negocio? Ambas. En el sentido, yo siempre le comentaba a mis jefes sobre lo que pasaba en el comité, y hubo momentos en los cuales mis jefes, Juan Carlos y Tomás, en algún momento me decían no hacer un negocio que había sido aprobado por comité, por alguna otra consideración. Pero adicionalmente, digamos, en la parte de cuidar la liquidez o dependiendo de los flujos de los dineros, pues también se toma la decisión si hacerlo o no, o hacerlo más tarde. Esas decisiones sí las tomaba yo. Digamos que se aprobaba X negocio por una gran cuantía, pero podría poner en riesgo la liquidez del fondo, pues no lo hacíamos, o lo esperábamos para hacer si se podía esperar. Aprobación de la presente diligencia. Entonces, les agradezco mucho la asistencia a esta diligencia y damos por terminada, mira. Mil gracias. Gracias.